pues, pues lo que decía, ¿no? Mi propuesta para esta horita, que bueno, yo me voy a empezar a enrollar, pero porfa, estáis pendientes del tiempo y me vais diciendo, ¿vale? Es precisamente hacer una contextualización, aportar muchos datos, ¿vale? Y para hacer esta contextualización de cómo, de por dónde va la participación en términos de género en las iniciativas de comunidades energéticas, las barreras y motivadores para participar, ¿vale? Que están siendo detectados. En relación a esto, qué nos dicen las teorías y las experiencias feministas, y después pues una serie de propuestas y recomendaciones. Pero ya digo que mi principal objetivo es dar pinceladas y sobre una perspectiva más compleja y crítica sobre todo esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que voy a partir de unas premisas que creo que es importante comentarlas, que bueno, que en primer lugar el género no es para nada una construcción binaria, no estamos hablando de hombre y mujer, sino un concepto dinámico y relacional con muchas y complejas identidades, etcétera, pero que por falta de tiempo, en una hora no nos da tiempo a profundizar en todas estas cuestiones y también, desgraciadamente, por falta de datos, nos vamos a centrar en una categorización muy dicotómica, que son los roles de género masculino-femenino, ¿vale? Y que ya es bastante para empezar, ¿no? Después, por otro lado, hablar de género masculino y género femenino no quiere decir que se trate a las mujeres como un grupo homogéneo. ¿Vale? Sino la idea es trabajar desde una perspectiva interseccional, es decir, se interpela, se cruzan otros ejes, otras categorías como la clase social, el nivel económico, la etnia, el nivel educativo, las capacidades, etcétera, ¿no? Evidentemente no podemos englobar, como ya digo, en un grupo homogéneo a todas las mujeres. Y que además esto también va a depender de cada contexto, de cada territorio, contexto social, político, económico, etcétera, ¿no? Y también partir o sea, también otra premisa es que yo parto considerando que las comunidades energéticas son un proyecto cuyo objetivo es la justicia social, es la transformación social, y eso es lo que va a diferenciar a lo mejor de un autoconsumo colectivo, ¿no? Entonces, por tanto, partiendo de que el objetivo es la transformación social, no cabe duda de que tenemos que, si realmente queremos transformar em, socialmente en nuestros territorios tenemos que partir de estas metodologías y de estas perspectivas, ¿no? Bueno, dicho esto, empiezo con una visualización de datos actuales, más o menos actuales, de participación diferenciada entre hombres y mujeres, ¿vale? En diversas comunidades energéticas, ¿vale? Y bueno, he traído un ejemplo de Navarra. Esto es un estudio recién sacado del horno, como se suele decir. Os lo he puesto después también el enlace en los recursos. De hecho, lo ha realizado Alba del Campo, que es quien va a dar la parte de pobreza energética, ¿vale? Otro de Alemania, y otro de Japón. Y he puesto estos tres porque aunque corresponden, digamos, a bueno, a Europa, al norte global, también son sitios muy distintos y muy dispares, pero podemos ver cómo se repiten patrones, con lo cual podemos entender que esto es algo estructural, ¿no? Que está operando de forma más o menos similar en todos los sitios, ¿no? Bueno, los estudios nos dan mucha información, pero yo he rescatado así, voy poco a poco para, en términos más concretos de participación, ¿no? En el caso de Navarra se hizo una muestra de 36 comunidades energéticas donde se desvelaba que al final la proporción media de participación de mujeres en las comunidades energéticas no llegaba al 40%, ¿vale? Y de todas las 64 que hay registradas, solo 5 estaban formadas por más mujeres que hombres. ¿Vale? En el caso de Alemania, esta es del 2016, aunque se ha ido actualizando, se hizo un estudio en un estado concreto, que Renania del Norte en Westfalia, pero que por el tamaño del estado en el que se hacía, se podía considerar que era una muestra que podía ser extrapolable, ¿vale? Y además es una actualización de otros estudios previos que sí habían hecho diferentes encuestas, estudios en diferentes ciudades, ¿no? Aquí la proporción de participación de mujeres en término medio era inferior al 29%, no llegaba al 30%. Sin embargo, si se trataba de cooperativas, aumentaba un 33%, ¿vale? Y aquí ya empezamos a vislumbrar cosas, ¿no? Pues ya según qué modelo se tenga,
pues ya se favorece o no se favorece la mayor o menor participación de las mujeres. En el caso de Alemania, es que no lo he dicho, en el caso de Alemania hay las comunidades energéticas pueden ser solares, pero también hay comunidades energéticas eólicas. En Alemania hay mucha promoción por la propiedad comunitaria de las comunidades energéticas, por la remunicipalización de los suministros energéticos, etcétera. Y entonces, bueno, pues ya digo que hay que no es como en el caso de las otras dos, que son solo comunidades solares, ¿no? Em, en el caso de Japón, el estudio fue hecho en Fukushima con 22 iniciativas de comunidades energéticas solares y dio un resultado de que por término medio las mujeres japonesas, bueno, esto se hacía por posesión de acciones dentro de la, de la- de los proyectos de comunidades energéticas, ¿vale? Que poseen el 20% de las acciones, pero esto realmente va más allá, porque el 60% de las respuestas indicaban que esa posición de acciones era menor del 10% para el caso de las mujeres, pero es que había dos cooperativas de consumo, una liderada por amas de casa y otra que la parte, digamos, de accionista no la llevaba a cabo las personas, sino una ONG, y esas dos formas había hecho que la participación de las mujeres hubiera sido mayor, con lo cual equiparaba un poquito más, contrarrestaba un poco más esa media, ¿no? Escribiendo el trabajo. Como ya digo, aquí ya empezamos a vislumbrar cosas, ¿no? Claro, esto, por un lado, este desequilibrio de género no nos suele sorprender porque históricamente la tecnología en general y la tecnología energética en particular se ha asociado con valores masculinos, con la masculinidad. Y de hecho, aquí, bueno, influyen mucho las percepciones sociales y demás, y las mujeres a menudo incluso se perciben con menos competencias técnicamente, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, sí nos sorprende porque los objetivos organizacionales de las comunidades energéticas se alinean mucho más con los valores de las mujeres en comparación con los de los hombres, y además se observó que las mujeres son mucho más activas en los movimientos sociales, en los movimientos ecológicos, ecologistas, ¿no? Nada más que hay que ver, por ejemplo, Friday for Future, ¿no? Es un movimiento ecologista en el cual hay muchísima participación de mujeres jóvenes y además con muchísimo liderazgo, ¿no? Y por otro lado, las mujeres tienden a estar más inclinadas que los hombres a respaldar la naturaleza relacional y sin ánimo de lucro que tienen las comunidades energéticas. Entonces, esto da lugar a la necesidad de hacer un estudio más cualitativo y a profundizar más en lo que está pasando, porque aparentemente no debería de estar pasando esto, ¿no? Entonces yo aquí lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que puede estar pasando entonces? ¿O por dónde se nos van las ideas o los pensamientos? Si responden a los intereses de las mujeres, ¿por qué no están participando más? ¿O porque ni siquiera llegan al 40% o incluso al 30%? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O queréis que lo cuente yo? Hombre, una de las cosas yo creo también es porque siempre igual digamos, los que aparecen como personas que tienen los contratos o demás, muchas veces están los hombres, ¿no? Esa cuestión del poder o del dominio económico, de las decisiones, de los valores, de las inscripciones, ¿no? Digamos, igual en una familia recae tradicionalmente ha recaído más también en el varón que en la mujer, por ejemplo. Entonces, igual una familia consta el varón, pero no consta la mujer. Podría ser también ahí, por ejemplo. Y por eso no se ve el número de participación, ¿no? Mm. Y hay un conjunto de otras variables que lo pueden explicar. O sea, yo primero cuestionaría la conclusión a la que han llegado esos autores, porque hacen una inferencia de que las mujeres son menos competentes técnicamente. Bueno, pues a lo mejor históricamente sí lo han sido, pero ahora las facultades de ingeniería están llenas de mujeres y las mujeres a lo mejor sí tienen menos trayectoria profesional en ciertas carreras muy tecnológicas,
pero no porque seamos menos competentes, sino porque hay todo un conjunto de factores patriarcales que nos impiden acceder a puestos de decisión, en reparto de horarios, conciliación, etcétera, etcétera. Desde ahí podemos estar hablando 3 meses de temas que, bueno, yo creo que más o menos ya a la gente le van sonando, ¿no? Entonces yo cuestionaría esas conclusiones a las que llegan estos señores. Eso una. Otra, lo que acaba de decir el compañero, de que probablemente de manera mayoritaria los contratos de luz de las viviendas estén a nombre, los titulares sean los padres, los varones, ¿no? El padre de familia, pero también porque a las mujeres les llega mucha menos información de que existen estas cosas, menos información pormenorizada, pues porque también nosotros disponemos de mucho menos tiempo para participar en las asociaciones de vecinos de nuestros barrios, en las comunidades energéticas, porque las reuniones se ponen por las tardes, que la mayor parte de las mujeres o están ocupadas con los niños, haciendo tareas de cuidado de los niños o de mayores, de sus padres. Es decir, es como siempre, pues todo el entramado de circunstancias patriarcales que nos dificultan pues mucho esto. Y también, bueno, por decir algo más, sé que no es exhaustivo esto que estoy diciendo, pero por decir algo más también, normalmente en las comunidades energéticas locales la mayor parte de los cargos, la titularidad de las juntas directivas, aunque sean muy pequeñas las juntas de 4 o 5 personas, pues son puestos que tienden a acaparar los hombres. Es decir, ellos siempre enseguida se proponen como yo presidente, yo tesorero, yo y la secretaria que hagan las labores administrativas, ¿no? O sea, que es la reproducción eterna de los patrones estos que ya no sabemos, pero que siguen muy vigentes y que siguen en nuestro día a día. Y bueno, pues en estas comunidades energéticas locales que son de reciente creación, pues se siguen reproduciendo esos mismos patrones que lo tenemos en cualquier otro ámbito de la sociedad. Pues muchísimas gracias. Porque efectivamente va por ahí, como podíamos, como podíamos imaginar, ¿no? El término de las normas, las normas sociales que están imperando, las relaciones de género, etcétera, ¿no? Entonces, para un poco justificar y poner encima de la mesa todo esto, había muchísimos estudios que al final hacen, en la recopilación que hacen de tanto los motivadores que hacen que las mujeres participen más, mujeres y hombres, como los obstáculos, ¿vale? Coinciden en la mayor parte de los que voy a comentar aquí, pero yo me voy a centrar principalmente en un estudio que se hizo porque ese estudio se hizo desde esa perspectiva de género, es decir, profundizando más en aspectos cualitativos durante las entrevistas, la estructura, etcétera, que tenían que ver con esas normas sociales, con esos, las percepciones diferentes en base a percepciones culturales de hombres y mujeres, incluso como un mismo motivador o una misma barrera era percibida de forma diferente entre mujeres y hombres, ¿no? Cosa que no se hace o que no se suele hacer en los estudios, ¿no? Que, bueno, estos son los donde coinciden las personas participantes en las barreras o en las motivaciones, pero no estamos viendo, no estamos desglosando, pero esa diferenciación entre al menos hombres y mujeres. Como ya digo, aquí cabe toda una diversidad de colectivos, ¿no? Que tampoco están incluidos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo os pongo aquí arriba siempre los estudios a los que me remito y demás, porque me gusta poner de dónde vienen las fuentes y por si estáis más interesadas y demás. Y bueno, esto, como ya digo, es un estudio que se hizo desde esta perspectiva. Se hicieron, es que aquí no lo he puesto, pero ahora creo que eran como 23 entrevistas, aparte de revisión de más de 200 artículos, etcétera. Y las entrevistas, como yo decía, tenían una parte más cualitativa en la cual se iba ahondando un poco más en estas percepciones y en estos diferenciadas por género, ¿no? Empiezo por los motivadores diferenciados, ¿vale? Uno en el que normalmente aparece como un motivador común en todos los estudios, etcétera, es el interés por la sostenibilidad, ¿vale? Y ese interés es mostrado tanto por hombres como mujeres. Pero sin embargo, si ahondamos un poco más, los hombres lo suelen hacer desde una perspectiva, por lo menos este estudio, las conclusiones a las que llega es desde una perspectiva de crisis energética, ¿vale? Y las mujeres de una promoción de la sostenibilidad y beneficios ecológicos a largo plazo, ¿vale? Por otro lado, la inversión financiera.
para algunos hombres los beneficios financieros que se pudiesen llegar a obtener a partir de estas propuestas, de estos proyectos, era un motivador importante para algunos de ellos. Sin embargo, las mujeres ninguna expresó estar motivadas por estos beneficios, ¿no? Por otro lado, la contribución social y regional era algo motivador para hombres y mujeres. Sin embargo, los hombres hacían hincapié en la participación de la comunidad y el desarrollo general de la región, y las mujeres hacían hincapié en los objetivos sociales que esto podía conllevar en la región y en la contribución social, como la erradicación de la pobreza energética, y ponían mucho énfasis en la creación de redes, ¿vale? En esa cultura relacional. En cuanto a los obstáculos diferenciados, aquí aparecen lo de los conocimientos técnicos. Los hombres enfatizaron mucho en que esta era una de las principales barreras para las mujeres, y sin embargo las mujeres no enfatizaron tanto y dijeron que ellas consideraban ser capaces de comprender problemas técnicos, pero es que además el problema no estaba ahí, porque esto también depende de mucho de las percepciones sociales, porque como ha dicho Ana, ya cada vez hay más mujeres formadas en carreras técnicas. Sí que es verdad que después la participación... hay algunas ingenieras, pero sigue siendo un marco masculino el de las carreras técnicas, porque tiene mucho que ver también incluso con la percepción que tenemos nosotras mismas, ¿no? De nosotras y lo que podemos alcanzar. Entonces, esto habría que evaluar directamente dicho conocimiento, porque son percepciones y a lo mejor realmente están igualmente formadas, por un lado, pero también lo interesante aquí es que igual de difícil muchas veces esas barreras, no solo técnicas, sino hasta las jurídicas, porque también es necesario tener conocimientos jurídicos o conocimientos financieros, etcétera. Sin embargo, la barrera que se pone o que se percibe como una de las grandes barreras para la participación de las mujeres siempre va a lo técnico, a lo técnico, a lo técnico. Entonces, sin embargo, no, las mujeres pues ya dicen, bueno, yo soy capaz de entender muchos problemas técnicos, ¿no? Pero es la percepción que se tiene, ¿no? Por otro lado, la inversión financiera. Esto era un obstáculo tanto para hombres como mujeres que enfatizaban en estas cuestiones. Sin embargo, o sea, era percibido como un obstáculo. Sin embargo, el obstáculo real era diferenciado en hombres y mujeres, porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, revelaba que, bueno, parte de la no participación de las mujeres tenía que ver precisamente con esa inversión inicial financiera que había que hacer. Y eso responde pues a menor salario, carga de cuidados, etcétera, división sexual del trabajo, etc, etc, ¿no? Y además los hombres veían esa inversión financiera por un lado como un obstáculo, por otro lado, como ya hemos visto, como un posible motivador, ¿no? Y después en cuestiones de tiempo, que esto también siempre suele salir, ¿no? Tanto hombres como mujeres enfatizan estas cuestiones de tiempo y asumen unos roles totalmente de género, asumen roles de género con cuidado. Y parece que no hay más nada. Con cuidado, las mujeres cargan con los trabajos de cuidado, tienen menos tiempo de participación y lo engloban todo ahí de forma general. Las mujeres especificaban más eso en ciertos rangos de edad. ¿Vale? Decía, hay muchísimas mujeres jóvenes que tienen motivaciones, porque como ya digo, los objetivos se alinean con sus motivaciones, que no están teniendo cargas de cuidado y que sin embargo tampoco están participando. O sea que todo no es el tiempo es para una determinada em, edad o situación, pero hay otro abanico, ¿no? También de mujeres. Sin embargo, estas percepciones hacen que el tiempo siempre sea algo a considerar. Otro de los obstáculos también diferenciados y comentados era, bueno, lo que llamaron un entorno dominado por los hombres, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que decía antes la compañera. Hacían alusión al predominio masculino de los espacios y la falta de referentes femeninos, ¿no? Entonces decía que si es un espacio en su mayoría ocupado por hombres, que además no lo he dicho, pero la mayoría que se repite, el patrón que se repite tanto en Navarra como acaba de salir, como en Alemania como en Japón, es hombre de mediana edad, con conocimientos, formación, bueno, digamos de nivel superior, en muchos casos jubilado, etcétera, ¿no? Entonces, dicen que al no haber un cuestionamiento o crítica a esto,
desde dentro, al final los hombres mantienen la misma jerarquía al alinearse con sus homólogos con valores e ideas afines, ¿no? Y esto salía mucho también en el estudio este pormenorizado de por qué las mujeres jóvenes no participaban en estos proyectos, y a lo que ellas respondían que es que no les sugería apetecible pues entornos tan masculinizados donde, bueno, pues la cooptación de todo, ¿no? De la forma de trabajar, de lo que se valora, las necesidades que se priorizan, etcétera. Y también decían que, bueno, que no les motivaba a pasar muchísimas horas de trabajo con hombres, pues eso, ¿no? Con mayoritariamente hombres mayores, etcétera, ¿no? Después las normas sociales, ¿no? Que también hacían alusión a esto. Esa dominación masculina ocupa mucho espacio debido a la ausencia de mujeres, ¿no? Y al final los hombres terminan replicando pues lo que se espera de ellos, ¿no? Dentro del rol que se espera de ellos, ¿no? Y se comportan como líderes masculinos también en estos proyectos, ¿no? Y lo que comentaba anteriormente, la mayoría describe al género de acuerdo a las expectativas normativas. Cuando le preguntas por el género, pues al final siempre hablan de lo mismo, ¿no? Del cuidado, del cuidado, del cuidado y del cuidado, cuando hay muchísimos más aspectos que están relacionados con el género que también necesitan ser vistos y transformados, ¿no? Y decía también que se crean entornos que se adaptan mejor a los hábitos de trabajo masculino, con lo cual eso pues también conlleva la ausencia de, a lo mejor, de ganas de participar en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones que se extraían de aquí, entre otras muchas, ¿no? Pero bueno, he intentado hacer un poco de subrayar las que yo creo que son más interesantes, es que, bueno, que al final, si haces este estudio pormenorizado y diferenciado, los hombres pueden subestimar el impacto real que tienen las normas sociales y la cultura machista en la participación femenina, ¿no? Existe una discrepancia entre las barreras que perciben los hombres para que participen las mujeres y las barreras reales que enfrentan las mujeres, ¿no? Como decía anteriormente, los hombres enfatizan en esas limitaciones de tiempo, mientras que las mujeres dicen, vale, el tiempo para determinados casos, pero además hay una interacción más compleja entre las normas sociales, las expectativas técnicas, las faltas de modelos femeninos a seguir, etcétera, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Que se siguen replicando patrones y, y bueno, y por otro lado, que la mayor o menor medida en que las normas sociales van a imperar también va a depender del contexto social, político y económico de cada territorio. ¿Vale? Más datos. Fue de otra encuesta que se hizo sobre género en cooperativas energéticas a lo largo de 10 países de la Unión Europea. ¿Vale? Esto fue en el 2022, ¿no? Sobre las percepciones que tenían las personas participantes sobre las diferencias de género y los objetivos o metas de integración de las perspectivas de género en los proyectos de comunidades energéticas que se estaban llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues en cuanto a las percepciones sobre las diferencias de género, se vio que casi el 70% piensa que apenas existe diferencia. ¿Vale? Dentro de ese casi 70%, el 36% piensa que no hay ninguna diferencia y el 31% piensa que solo en algunos casos. ¿Vale? Un 19% nunca había pensado en esto y un 14% claramente de acuerdo en que existe diferencia. O sea, esto es realmente llamativo cuando hemos visto, ¿no? Todos los datos y demás que hemos comentado anteriormente, porque además esto son encuestas a cooperativas energéticas y comunidades energéticas que están operando. ¿Vale? Entonces, claro, si tenemos ya a casi un 70% que piensa que no existe apenas diferencia, es muy difícil acometer esto, ¿no? Y integrar una perspectiva de género cuando tienes un 70% pensando que es que no creo que haya diferencias, ¿no? Por otro lado, en términos de objetivos y metas de integración de la perspectiva de género, se vio que un 7% de estas iniciativas las había acordado formalmente y formaban ya parte de sus objetivos, que un 42% tenía el objetivo de integrarlas, pero no las había integrado todavía. Casi un 30% no tiene políticas integradas ni el objetivo de integrarlas. Un 9% no conocía si había objetivos o no había objetivos y un 5% directamente no le importaba.
¿vale? Entonces, bueno, aquí también vemos una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? Si tenemos a una gran proporción pensando que apenas existe diferencia, pues evidentemente eh, al final esto da lugar a que solo un 7% acuerda finalmente y formalmente y lo introduce dentro de sus objetivos acometer, ¿no? La necesidad de una perspectiva de género dentro de sus metas. No sé si tenéis algún comentario hasta ahora con lo que os estoy contando o queréis ampliar algo. ¿Sigo? Vale, cualquier cosa me decís. ¿Eh? Vale, entonces, ¿qué nos dice la teoría y experiencia feminista? Porque como comentaba al principio, esto lo llevan trabajando décadas y décadas, ¿vale? Bueno, pues toda colectivo de mujeres, la teoría feminista, a partir de metodologías feministas, de datos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes de dar más información al respecto, sí que me gustaría pararme un poquito aquí, daros una pequeña chapa de esta teoría feminista, porque creo que es necesario visibilizar el trabajo realizado hasta ahora y además porque nos dan claves, nos pueden dar claves de cuando se acomete un trabajo de estas características que no estamos teniendo en cuenta, que sí estamos teniendo en cuenta. Y esto viene, como ya digo, de aprendizajes de experiencias durante muchos años, ¿no? Sobre todo, esto viene sobre todo del enfoque de género en desarrollo, que es el que se aconseja siempre utilizar bueno, en proyectos tanto de cooperación como en proyectos de desarrollo social, ¿vale? Y esto ha sido un trabajo colectivo de años y años, sobre todo promovido por los movimientos de mujeres empobrecidas del sur, etcétera, y de las feministas, ¿no? Entonces, bueno, diferencian dos conceptos que yo creo que es importante conocerlos: la condición y la posición de las mujeres, ¿vale? La condición habla del estado material, es decir, los recursos económicos que tienen o no tienen, la escasa educación formal, los recursos energéticos, ¿no? Pobreza energética, etc, etc. O sea, más las condiciones materiales, que por supuesto son importantes para poder llegar a tener una vida digna, ¿no? Pero por otro lado, también hablan de la posición de las mujeres, y aquí está, digamos, el intríngulis de la cuestión, ¿no? Que hace referencia a la ubicación social y económica en relación a los hombres. Es un concepto relacional. Y aquí es donde aparecen las relaciones de poder, las relaciones de género, etcétera, ¿no? Y aparece la necesidad de analizar esas relaciones de género, esas relaciones de poder que están interactuando en los contextos, en las iniciativas, en los proyectos donde estamos trabajando, ¿no? Em, para que nos hagamos una idea, ¿no? Esto refiere ya más a un concepto político, ¿no? Que habla de esa transformación social. Si la condición puede ser la falta de recursos, tanto económicos como, bueno, con recursos materiales, la posición, un ejemplo puede ser la ausencia de poder de las mujeres en las tomas de decisiones. Es decir, puede ser que tengamos una iniciativa formada 50% por hombres, 50% por las mujeres, pero sin embargo las decisiones finales estén acaparadas por el discurso masculino. ¿Qué está pasando ahí? Esto es lo que hay que mirar, porque están actuando normas sociales, valores culturales, relaciones de género, etcétera, ¿no? Que puede ser desde que no se escuche a la voz, a las voces discordantes o a las voces de mujeres, que puede ser porque no se sientan seguras de poder participar, o puede ser porque hablan, pero no se tienen en cuenta, porque ya sabemos, o por lo menos intuimos, de que no todas las voces se valoran igual. ¿Vale? Y eso tiene mucho que ver con todas estas normas sociales y valores sociales y patriarcales, etcétera, que imperan sin darnos cuenta, ¿no? Y esto a su vez tiene que ver mucho con lo que se llama empoderamiento. Y yo aquí esto lo he sacado a colisión porque creo que es necesario repolitizar este concepto que está muy pervertido y que bueno, y que es necesario subrayarlo y traerlo aquí porque precisamente el concepto de empoderamiento fue un concepto, como ya digo, que definieron y crearon, ¿no? Las feministas, las mujeres empobrecidas, etcétera, que hablaban de relaciones de poder, ¿vale? Y que empoderarse significaba poder tomar poder para llegar a tener relaciones equitativas, ¿no? Y ese poder podía venir de
económico, porque es necesario también, ¿no? Tener, bueno, o sea, tener, por supuesto, recursos económicos, ¿no? Y esa igualdad en términos económicos que los hombres siempre te va a permitir a tener, como yo decía, vidas dignas, un empoderamiento intelectual, ¿vale? Que significa, soy conocedora de mis derechos, soy conocedora de las políticas sociales de mi territorio, soy conocedora o entiendo la factura de luz, ¿vale? Con lo cual me empodero intelectualmente frente a esa relación de poder que tengo con la compañía que seguramente me quiere estafar, ¿vale? Y después un poder también ideológico, que soy consciente de las normas sociales, de los estereotipos de género, de las relaciones de género en las que estoy inserta y por tanto voy a hacer por cambiarlas, ¿vale? Quiero decir que todo esto nos va a llevar a, pues a lo mejor hay que hacer talleres, ¿no? de formación, de creatividad, ya veremos cuáles son esas necesidades que surgen de estos análisis, ¿vale? Pero que una se empodera respecto de otro con el cual tiene esa relación de poder, pero no se empodera respecto de sí misma. Quiero decir que si yo me voy al gimnasio, no me estoy empoderando, ¿no? Que es lo que ahora a lo mejor como ya digo, se ha pervertido ese concepto, ¿no? Y es como se ha despolitizado, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver con todo lo que, con todo lo que se exige, ¿no? Desde estas teorías, ¿no? Y que además esto nos va a proporcionar, por un lado, el análisis de la condición de las mujeres y demás, ¿no? Los recursos, etcétera, nos va a proporcionar cuáles son un tipo de necesidades que se llaman necesidades prácticas, que son las necesidades que salen muy rápida, automáticamente cuando tú haces unas encuestas, cuando haces entrevistas, ¿sabes? Son las primeras que salen, ¿no? Las necesidades prácticas que muchas veces coinciden con las necesidades del barrio en general, con las necesidades, ¿no? Pero si aparte haces ese análisis de la posición de las mujeres y empiezas a analizar cuáles son las relaciones de género que se están dando, ahí van a surgir lo que se llaman necesidades o intereses estratégicos, que van a hacer que por lo menos intentemos hacer esa transformación social y esa subversión de relaciones de poder, ¿vale? Pero ¿cómo sabemos cuáles son esas necesidades, esos intereses estratégicos? ¿Cómo los podemos saber? ¿Cómo creéis que lo podemos saber? Pues preguntándole, ¿no? a las mujeres. ¿M? Hay que preguntarles a ellas. Por ello es muy importante que ahora hablaremos, ese diagnóstico previo participativo, ¿vale? Porque tienen que ser ellas y va a depender de cada contexto, de cada, las que nos digan cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses estratégicos y a partir de ahí, pues intentar solventarlos, porque eso hará que participen más y sobre todo que se mantengan. ¿M? Bueno, y normas sociales, estereotipos de género, pues ya lo conocéis, ¿no? Entonces, dicho todo esto, además, voy a decir cosas que parecen que ya sabemos, pero bueno, que quiero como que hay una base, ¿vale? En las que la justifican, que, que existe una vinculación directa entre el tipo de participación que se promueve en un determinado proyecto y las desigualdades de género. Y esto está totalmente demostrado. Con lo cual es muy importante el tipo de participación que estamos promoviendo, porque no se trata solo de una participación cuantitativa, hagamos el 50 al 50, sino lo que estamos comentando antes. Si yo doto, voy a poner un ejemplo, si yo doto de recursos de cuidados de niños y niñas para que las mujeres puedan participar, estoy asegurando una participación de ellas. Mm, No la estoy asegurando, no la estoy asegurando. En primer lugar, eso sería la condición, ¿no? O sea, estoy dotando de recursos para que puedan participar. La posición o los intereses estratégicos sería, vamos a transformar esas relaciones, digamos, de género y a lo mejor es necesario dar formación, talleres de género a las familias para ir cambiando también esa concepción de quién cuida, quién no cuida, etcétera. ¿Vale? Estamos transformando eso sería la ubicación, ¿no? La posición. Pero además, por otro lado, el hecho, como ya decía, de que participemos en el mismo número de mujeres que de hombres en una asamblea, si no hay
si no se promueve un tipo de participación realmente democrática, participativa, etcétera, con unos protocolos de participación que hagan que todas las voces se escuchen y no se escuchen, sino que se valoren igual, etcétera, y para eso tengamos en cuenta cuáles son las desigualdades de género que están operando, pues tampoco podemos asegurar que realmente estamos facilitando esa participación, ¿no? Y además, a lo mejor puede ser que los temas que tratemos no sean las principales preocupaciones de esas mujeres, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Es necesario ahondar más en ese tipo de participación. Después, por otro lado, eso fue se hizo, esto también es actual, se hizo una revisión de más de 200 artículos, 340 artículos, 8 entrevistas Cristina, semiestructuradas. Sí, disculpa, entonces, claro, lo que estás planteando también, que creo que es absolutamente correcto, es que sí que se pueden realizar acciones para facilitar el acceso, como lo que estabas diciendo, ¿no? El tipo de guardería, pero claro, una cosa es que estamos facilitando a quien ya esté interesada en acudir. Pero lo que hay que hacer es el previo, ¿no? De generar esa necesidad personal de acudir, sumando, ¿no? Esa facilidad de dejar el cuidado, dejar las atenciones, ¿no? El tiempo y demás. Vale, exacto, exacto. Y eso tiene que ver mucho con ese que después, ahora hablaré con ese diagnóstico de género participativo previo. ¿Cuáles son las necesidades que hay en mi barrio? claro, por eso digo, antes tienes que hacer todo el estudio y todo lo demás para poder acceder antes a ese cambio Claro, claro, que, digamos que lo que ofreces aproveche ese cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, la guardería que estamos hablando como ejemplo típico, básico desde hace unos años claro, en las cuestiones sociales, de decir, claro, generamos esta guardería y tal para que tengan tiempo, pero solo va quien le interesa. claro, Mm, claro, claro. Por eso digo lo de los intereses estratégicos. ¿Cómo sabemos realmente cuáles son esas necesidades que están imperando? Para que haya interés, para que yo me sienta que aquí se habla de lo que a mí me interesa y que puedo ser. Y después facilitemos, claro, y hagamos protocolos de participación además. Pero, y que tiene mucho que ver con lo que iba a comentar ahora, que las normas sociales surgen o empiezan a aparecer en situaciones en las que todos los elementos clave de un proyecto se deciden previamente y sin participación. Entonces, claro, si no ha habido una participación previa en las que se han definido cuáles son, pues precisamente cuáles son las necesidades, etcétera, diferenciadas de prácticas estratégicas, etcétera, sin esa participación y hago una guía de participación general, etcétera, sin esa participación previa, pues es que a partir de ahí van a empezar a imperar las normas sociales y los roles de género, etcétera, porque es que no se ha tenido en cuenta previamente esas voces, ¿vale? Y eso, ¿no? Lo que pasa muchas veces. Em, Además, por otro lado, bueno, también, o sea, aparte, también se estudió incluso habiendo hecho eso, ¿vale? Incluso habiendo hecho ese estudio previo, ese diagnóstico participativo y habiendo considerado como objetivos estratégicos y metas primordiales, eh, bueno, estos temas, ¿no? Contextualizados a cada región o lo que sea, incluso se vio, y esto se veía mucho en proyectos de cooperación, que al final, cuando los proyectos se ponían en marcha, esto se diluía y terminaban desapareciendo. Entonces, lo que se estudió y lo que, bueno, una de las conclusiones que tiene el estudio, tiene muchísimas conclusiones más, es que las políticas de género suelen desaparecer porque están en manos de los hombres. O sea, se vio que había, una vez más, una participación mayoritaria de hombres en esos proyectos que al final responden a los objetivos, roles esperados, lo que veíamos antes, ¿no? Se acaba trazando la línea del trabajo, de la forma de trabajar masculina, etcétera, y al final terminaba diluyéndose todos los objetivos que a priori eran muy transformadores. Entonces, al final, lo que las autoras y demás dicen es que es necesario esa feministización, es decir, perspectiva feminista a la hora de establecer los objetivos de los estudios, etcétera, pero también es necesaria una feminización en todas las estructuras, porque si no,
se diluye y al final los proyectos terminan siendo una mera prestación de servicio. O sea, tienden a la condición que hablamos antes, pero esa transformación social que tiene que ver más con la posición social, económica, política, ¿no? En relación de las mujeres, que es lo transformador. Lo otro es importante, por supuesto, pero lo transformador se pierde, ¿vale? Entonces, bueno, em, propuestas. Hay muchísimas, ¿vale? Y yo aquí lanzo ideas atendiendo a lo que he ido comentando, ¿vale? Eh, Evidentemente, abordar desde la concepción del proyecto la perspectiva de género. O sea, debería de ser un objetivo prioritario, ¿vale? Si desde la concepción del proyecto no la abordamos, pues ya estamos tardando, ¿vale? Y a lo mejor hay que hacer, a lo mejor no se hizo ese diagnóstico de género previo, pues a lo mejor lo tenemos que hacer ahora, ¿vale? Porque necesitamos conocer, como ya hemos dicho antes, ¿no? Después es necesario que haya concienciación de la influencia en nuestras relaciones de valores y normas sociales. Muchas veces lo que se hace es como una encuesta previa a las personas que conforman el proyecto, porque a lo mejor es necesario hacer una formación de género, de sensibilización, etcétera, ¿no? Con los datos que hemos visto antes, ¿no? Casi un 70% dice que no hay diferencia. Pues a lo mejor, bueno, digo a lo mejor, pero vamos, yo siempre digo que es lo ideal, ¿vale? Que es lo ideal porque también podemos tener percepciones distintas como lo que veíamos antes, ¿no? Es que es el tiempo, pongamos guardería, ¿no? Como bueno, es que va más allá, y a lo mejor ahí es necesario que visualicemos, que nos concienciemos de esto, ¿vale? Un diagnóstico de género, entre paréntesis, incluyo más diversidades, porque lo suyo es que sea diverso, o sea, de género y de todo el colectivo LGTBIQ+, que tampoco está participando en estas iniciativas, etcétera. Y por supuesto con esa perspectiva interseccional, ¿no? Que no es solo, eh, que tiene mucho que ver con todas estas categorías sociales que se cruzan, o ejes de opresión, ¿no? Que llamamos, que ubican a una persona en un sitio de sociedad o en otro, ¿no? Y por supuesto el uso de este diagnóstico de género que use metodologías participativas para evitar lo que hemos dicho antes. Si no hay una participación en ese previo, pues al final van a salir las normas sociales, van a imperar, ¿vale? A partir del diagnóstico, hacer un plan de seguimiento y de evaluación que nos va, que de alguna forma es como no sé, nuestro ancla, ¿no? Decir que tenemos aquí, tenemos que revisarlo y tenemos que ver cómo va esto, ¿no? Y no que se quede solo en una mera, a lo mejor, pues, guía, etcétera, ¿no? Sino que atienda también al contexto concreto, ¿no? Pongo indicadores y lo dejo así, porque tampoco me voy a meter aquí en indicadores, que pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos y que pueden ser preguntas, ¿vale? Pues hemos hablado con las organizaciones, asociaciones, colectivos diferentes de mujeres que hay en el barrio. Eh, o sea, ya digo que pueden ser cuantitativos y pueden ser cualitativos. Y para para establecer, ¿no? Las relaciones de género, relaciones de poder que se da, normalmente es mucho mejor el cualitativo, ¿vale? A partir de ahí, pues establecer actividades concretas, tanto externas como internas. ¿Vale? O sea, externas de cómo hacemos precisamente para generar ese interés en la participación, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, y también internas para realmente asegurarnos, o por lo menos intentar establecer protocolos para que, bueno, pues que al final un poco mantener a raya las normas sociales que nos desviamos, pues volvemos, ¿no? Tenemos nuestros diferentes protocolos que hemos elaborado de forma participativa y colectiva, que siempre tienen mucho más éxito, ¿vale? De un protocolo eso, de participación, de comunicación. Es que no me da tiempo a comentar todo, pero el hecho de cómo las políticas de comunicación también van a ejercer influencia, mayor influencia o no, en atraer un determinado tipo de personas u otras, ¿no? Cómo nos comunicamos, qué proyectamos, etcétera, ¿no? Em, de gestión de conflictos.
de prevención de violencia, etcétera, que promuevan entornos seguros y que nos sintamos seguras, ahí, etcétera. O sea, como hay muchos ejemplos que ya, bueno, según las necesidades que vayan, ¿no?, saliendo en esos diagnósticos, en esas, bueno, pues charlas que hagamos, ¿no?, de este tema, etcétera, ¿no? Eh, Pueden salir diferentes talleres. O sea, yo, por ejemplo, cuando el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Cuando decimos, vale, pues vamos a, la condición sería de la falta de recursos para el cuidado de, vuelvo al tema de la guardería porque es el típico, ¿no? Para cuidado de niños y niñas y entonces estoy atendiendo, ¿no?, a la condición material, ¿vale? Esa falta de recursos, pues entonces los pongo, los ponemos y así le damos recursos para que estas mujeres puedan participar. Bueno, sé la condición, pero si queremos transformar, a lo mejor hay que hacer también, como ya decía, ¿no?, esa formación sensible al género, a lo mejor hay que hacer talleres de otras masculinidades, o sea, ¿vale? Si queremos realmente, pues eso, ¿no?, hacer esa transformación social. Posibilidad de crear un grupo, el grupo de cuidados, el grupo de, aparte del grupo de motor, ¿no? Tener un grupo, eso normalmente también ayuda mucho, por si yo, pues tengo malestares o lo que sea, me imagino que eso a lo mejor también lo habéis visto, ¿no? Como comentaba anteriormente, que ha habido talleres sobre cómo nos cuidamos, el equipo y demás, ¿no? Eh, Vamos, nosotras hemos elaborado uno, por ejemplo, en Amigas de la Tierra, que, bueno, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? En promover entornos seguros y si y hay muchas relaciones de poder, entonces muchas veces es muy difícil confrontar. A lo mejor hay que ir por otros cauces, ¿no? Y tener ahí pues un equipo que te da, en el cual poder mostrar bueno, necesidades diversas que puedas tener, ¿no? Y bueno, y muchas más cosas que seguro que tenéis en mente y que se os ocurrirán. Y si no, vamos, que me preguntáis que tampoco quería yo daros mucha más tralla, ¿no? Por último, bueno, ¿tenéis algo que comentar, porfa? Con todo esto. Eh, Cristina, una pregunta. Sí. ¿Habéis podido implementar este plan en algún grupo desde inicio o incluso ya habiendo desarrollado actividad en comunidades energéticas en particular? Pues mira, yo en comunidades energéticas no he hecho ningún plan de género todavía porque tuve un bebé Mm. y desaparecí del Enhorabuena. mapa con los cuidados. Y todavía no o sea, yo antes sí que hacía asesorías y de plan de género y demás. Y entonces, bueno, ya embarazada me quité de un poco de en medio, me centré solo en Amigas de la Tierra y después ya me estoy reincorporando poco a poco. Pero Ujú. sí que cuando tenía porque yo tenía una cooperativa que ya no la tengo, desde Gares, Comunidad Energética de Gares, sí que nos pidieron, sí, hicimos como Vale, un plan de género, ¿vale? Un diagnóstico de género y a partir de ahí el plan de género. Yo hice la parte metodológica, pero después no la implementé ni nada porque ya te digo que estaba ya en otras. Pero sí que tengo ejemplos de planes de género en otros proyectos ecosociales, ¿vale? Que al final es, pues centrarte precisamente en, pues eso, ver cuáles son las necesidades y demás. O sea que al final es seguir el mismo patrón. Lo que pasa que aterrizado a tu contexto. Quiero decir que tampoco hay tanta diferencia entre que sea una comunidad energética, que sea una ya. cooperativa Ujú. ¿vale? Eh, Al final son los mismos pasos, ¿no? Entonces, bueno, que os puedo, y además puede tener el grado de complejidad que se le quiera dar, porque puede ser, hablando mal y pronto, la rehostia, con un montón de indicadores, no sé qué, y puede ser un poco más sencillo y, ¿vale? Sí que tengo algunos ejemplos que lo puedo facilitar, Vale, ¿vale? Lo genial. suyo es hacer esa evaluación continua, ¿vale? Mm. Yo no os he puesto ningún ejemplo aquí porque tampoco quería, pero vamos, que os lo puedo pasar también. Vale, genial. Perfecto, gracias. Ujú. Bueno, los recursos que os he dado recursos aquí. Aquí hay un enlace, recursos de género y comunidades energéticas, que, bueno, hay varias.
he puesto este, está en inglés, pero bueno, todo el mundo tiene Deep Translator y es fácil, ¿vale? Pero porque hay algunos específicos de comunidades energéticas, entonces como que siempre nos resuenan más, ¿vale? Y ahí, además también hay parte de los estudios y de encuestas en los que me he basado aquí. Está el estudio estratégico sobre participación diversa de Navarra, el que os he dicho que acaba de salir, que también puede dar pistas, ¿vale? También fichas de recursos de Altequio para facilitación de grupos. Altequio es que nosotros en Amigas de la Tierra trabajamos mucho con ella y la verdad es que, bueno, puede ser también recursos de utilidad a la hora, ¿no? de facilitación de grupos. Os pongo el protocolo de prevención y gestión de violencias que os he comentado, que hicimos en Amigas de la Tierra. No sé si conocéis el Patriarcalités de Ecologistas en Acción, hicieron las compañeras de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción, que era un poco, bueno, vamos a ver cómo de patriarcales son nuestras asambleas, ¿no? Un poco una así evaluación muy, muy fácil y también te da... Entonces, nada, eh, hasta aquí, ya digo, yo aquí os pongo mi correo. Es que tengo mucha información, pero que tampoco quiero aturrullaros. Cualquier cosa que os pueda ayudar, facilitar, lo que sea, eh, aquí estoy. Y no sé si queréis comentar algo más, alguna pregunta, algún comentario. Pues a mí, de forma personal, me ha servido, gracias por poner en contexto con datos y a través de estudios, algo que a lo mejor ya te podría sonar, pero y luego, sobre todo por muchas veces la parte esa encubierta que parece que se está haciendo algo que luego realmente hay muchísimo más trabajo detrás y pendiente de hacer que el que realmente se está haciendo. Así que yo, yo me he tomado bastantes notas y luego tendré algún revisionado porque me parece muy interesante. Así que muchas gracias. Sé que el tiempo ha sido un poco escaso y Ujú. daría para mucho más, pero bueno, si hay una tercera parte del ciclo de webinars, cuenta que tiraremos de la manta. ¿Vale, Cristina? Genial, para lo que necesitéis. Bueno, pues espero que haya sido un poco útil, ¿no? Mucho, Para mucho, mucho. Muchas gracias. ¿Solo quedamos tres? ¿Solo estamos nosotros tres ya? No lo No se sé, porque te no os oye. veo. Somos seis. Ah, vale, vale, vale. Voy a dejar de compartir y así os veo mejor. Sí. No sé si vamos a abordar exactamente todo esto, cómo se aterriza en el tema de la pobreza energética de las mujeres en las comunidades energéticas locales, ¿no? Yo he entendido al principio de este webinar que había una segunda parte dedicada a esto, ¿no? Muy bien, Rosa. Me encanta. Rosana. Porque parece que seas la espía que tengo dentro. Ah, Me has venido de lujo. vale, vale. Sí, justo, a ver, que no me equivoque el día, es el 30, sí, el 30 de octubre estará Alba del Campo y si nos ha llegado la invitación para la inscripción, de todas formas, somos muy pesadas y os la haremos llegar la semana que Vale, viene también, a la misma hora y será específicamente las herramientas que puede desarrollar una comunidad energética local para mitigar en cierta manera la vulnerabilidad energética, ¿vale? vale, Y pues claro, está la perspectiva de género también y la capa de perspectiva de género en la parte de vulnerabilidad, ¿vale? Ese será dentro de 2 semanas. vale. Vale, pues ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, a Aprovecharos de ver, Cristina ahora. tiene una relación un poco tangencial con esto que Vale. nos ha contado Cristina, pero vamos, al final cuando has puesto las referencias, ahí aparece el patriarcalités. Yo soy de Ecologistas en Acción y soy la coordinadora de ecofeminismos a nivel confederal y he participado en la elaboración de esa herramienta. Y lo interesante es deciros que cuando la hemos aplicado en nuestra organización, que no se ha aplicado en los 300 grupos que conforman confederalmente Ecologistas en Acción en toda España, pues esa herramienta, bueno, primero ha habido muchos grupos que no han querido aplicarla, ha habido muchas resistencias, ¿no? Y luego otros que la han aplicado malamente
y se han generado muchos conflictos. Es decir, supuestamente en organizaciones que somos progresistas y que tenemos ya incorporadas esas visiones y todo eso, a la hora de la verdad, para aplicar una herramienta que es sencillísima, y es que las conclusiones a las que llegas con ellas son de perogrullo, o sea, es que admiten poca discusión porque es muy evidente, ¿no? Pues que los roles en las organizaciones no son iguales en el uso de la palabra, en las estructuras, en los temas de las agendas que se proponen, etcétera, etcétera. Pues cuando todo eso así muy someramente aparecía, bueno, se generaban unos conflictos tremendos y todavía, bueno, de esa herramienta que hicimos hace unos cuantos años, hace como 4 o 5 años, bueno, se supone que después tenía que seguir un plan de actuación para eliminar todas esas sesgos patriarcales y no sé qué. Bueno, pues ha sido imposible. O sea, quiero decir que realmente el tema a la hora de la verdad despierta muchas resistencias, muchas suspicacias, porque en definitiva estamos hablando de reparto de poder y de cambiar un poco las normas y las cartas del juego, ¿no? Y Ujú, pues a nadie le gusta perder sus privilegios, dicho claramente. totalmente de Exacto. acuerdo. Exacto. Vale, pues muchas gracias por aportar, Rosa, que no sabía si me había muteado, perdona. Que muchas gracias por aportar y por haber estado ahí. Vale. Bueno, aquí no conozcáis a Rosa, pero está en todos los Rosana, lados, Rosana. Rosana. Estoy en Bueno, Valencia. eh, lo dicho, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Principalmente, muchas gracias, Cristina. A vosotros. Eh, en breve podremos tener la grabación por si alguien se ha perdido algo, ¿vale? Y nada, animaros a que dentro de 2 semanas volvamos a ver todas aquí en el próximo webinar y un placer, que vaya muy bien la tarde y hasta la próxima. Un Gracias. abrazo. Buenas Chao, tardes. adiós. Hasta Chao. luego. Chao.